la HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Seguro que tiene magia. Debe ser así. De alguna manera logra reunirnos, nos obliga a leer en voz alta y pocos segundos después una serie de palabras se convierte en risas. El orden ya no importa y la neutralidad tampoco. El diccionario, capaz de aclarar e inmortalizar significados, comienza a adquirir nuevos atributos, nuevos poderes. Otra, piden quiénes son los espectadores de esta magia. Y la otra llega de la B, de la E, de la J y de la Ch. La CH nunca puede faltar, la Ch que estremece, que nos hace dudar. Y de una voluntad caprichosa o corchadora, de un BAC a otro BAC, se atraviesa el tiempo, las localidades, las clases sociales y el origen. Se abre entonces un territorio, un pasado y ojalá un futuro cada vez más amplio y posible. Más de una década después, queda claro que no es un truco, que no nos está cañando. Tiene el don de la adaptación y de la vida entre generaciones. Los conjuros detrás pueden ser uno o muchos. Es difícil saberlo. Pero lo que sí es indispensable en el encanto de estas páginas es la ironía, el rigor, los años de investigación y el humor. Ahora, las imágenes también son definiciones. Ahora las historias emergen de una foto, de un recuerdo y de la nostalgia. Álbumes, imágenes de una ciudad. Refranes que evocan familia y amistad. Expresiones que son de cientos y de miles. El lenguaje que habitamos y que nos habita. Esta es la magia detrás de las 4 ediciones de una publicación de la editorial del IDPC, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Este es un viaje de encuentros en la comunicación. Es la búsqueda del reflejo de la identidad y de las relaciones. Este es un recorrido contra el olvido y el prejuicio. Esta es la ruta del bogotálogo, usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. Mi Bogotá, tú me diste aquel querer en mi Bogotá y en tus calles la perdí. Y de mi pueblo vine a buscarla en todas tus calles llenas de amor y en tus rincones que... En Bogotá se esconde la magia de un entramado de palabras espléndidas, escribió el mago, el autor, en la última explicación no pedida del bogotálogo. Por eso en este recorrido nos acompaña Andrés Ospina. Andrés es autor de las novelas Jiménez y Chapinero, de la colección de cuentos Y yo que lo creía un farsante, y de los textos de la guía sobre la fauna bogotana, Vecinos Inesperados. Además, Andrés ha participado en diversas iniciativas para radio, internet y televisión. Hola Andrés, bienvenido a Cartografías Editoriales. María Elvira, un gusto estar contigo, un gusto estar con todos ustedes y un privilegio poder compartir este viaje en este buque al que nos acabamos de subir. Pues la invitación que te hacemos es que traces tú la ruta del bogotálogo. Serás tú quien nos guíe en este recorrido y seremos todas las demás personas que estamos acá las que decidamos unirnos o no a este viaje. Y para eso tienes que contarnos qué medio de transporte vas a utilizar y por dónde nos vas a meter. Por partes peligrosas, no peligrosas, tenemos que no llevar cosas de valor, no sé. Como es obvio, en Bogotá es cuidadoso el tema de las cosas de valor, pero creo que podemos llevarlas hoy en este viaje que vamos a hacer con la palabra como el principal vehículo. La palabra nos permite
viajar en el tiempo, nos permite viajar en el espacio, nos permite entablar distintos pactos, a veces nos permite discutir y gracias a esto vamos a poder dar una gran cantidad de vueltas por el espacio de nuestra ciudad, por nuestro espacio interno, también bucearemos internamente en cómo somos y sobre todo estaremos encontrándonos en el tiempo. Vamos a ir de año a año, nos vamos a devolver 5 siglos, nos vamos a devolver 100 años, 10, 20 y nos vamos a encontrar con gente que quizá ya no esté con nosotros, pero que sigue viva en la palabra. Yo creo que hay algo muy interesante de lo que dices y es, vamos a recorrer la ciudad a través de la palabra, pero no estamos hablando de vamos a encontrarnos con la gente que nació en esta ciudad, sino cómo la palabra se convierte en un organismo vivo de quienes habitamos esta ciudad. Y yo quisiera que habláramos un poco de esto, sobre si el bogotálogo le pega a las personas que nacieron acá o las que construimos todos los días esta ciudad. El bogotálogo es un vehículo, como lo es la palabra, incluyente, es decir, es un vehículo del que ninguno de nosotros puede zafarse y por lo tanto no está orientado solamente entre quienes nacieron en Bogotá o están ostentando un rancio abolengo bogotano. Muchos de los que habitamos Bogotá o no somos bogotanos de nacimiento, nuestra partida de bautismo o en el caso de los que tenemos registro civil, nuestro registro civil registra, valga la redundancia, distintos orígenes y eso es bien importante, pensar que a Bogotá la hemos construido muchos, viajeros, migrantes, gente de todas las edades. Muy seguramente si ustedes son de Bogotá y exploran entre sus padres o abuelos, se van a dar cuenta de que hay mucho de otras regiones y de otros lugares del mundo en la ciudad. Es decir, la cachaquería es una parte importante de Bogotá, evidentemente lo es, pero a Bogotá la hemos hecho todos. Yo no soy cachaco, soy bogotano de primera generación en mi familia. Bueno, estamos de viaje con Andrés Ospina, autor del Bogotálogo. Desde ya puedo decir que hay por lo menos 100 personas que se subieron a la palabra y puedo asegurarles que a nadie se les pidió, a ninguno se le pidió el certificado de nacimiento. Y eso me encanta, porque de eso se trata Bogotá, de que cada vez sea un territorio más amplio y menos excluyente. Y ojalá lo podamos construir solo con la reflexión del lenguaje. Y eso me acuerda algo que me pasó en la Filbo, y es que estaba en un evento y alguien utilizó mal una palabra y yo pude oír que atrás la corrigieron y esa persona estaba enfrente de todos y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué creemos que podemos corregir a los otros de la forma que hablo? Y yo creo que en el bogotálogo podemos ver precisamente que se reconocen muchas expresiones que tal vez otras academias no reconocerían como palabras. ¿Cómo ha sido esa búsqueda o cómo te has llevado tú ese reto de decir, oye, esto sí es español, o esto sí hay que reconocerlo como una palabra que merece estar en un texto? El ejercicio de buscar palabras está muy relacionado con tener el oído muy dispuesto a oír, a entender, a comprender, a soportar, a tolerar y a hacer transacciones. Con Bogotálogo lo que se pretendía desde un principio era ir a la casa de palabras, lo cual implica no propiamente salir con una red a cazar mariposas, sino buscar entre libros, buscar en los testimonios de la gente, hablar con personajes de edades muy diversas, hablar con gente que en su momento, cuando empezó este libro, tenía 94 años, ya no están con nosotros. Uno de ellos era el autor de la letra del himno de Bogotá. Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir, blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir. Él fue uno de los entrevistados, así como también hablamos con gente que tenía 3 o 4 años y empezamos a hacer un acopio de un buen número de palabras que en su momento ascendieron a 4.500. Después empezamos a investigar qué tan relacionadas realmente estaban con Bogotá. Unas eran evidentemente bogotanas y otras ingenuamente creíamos que eran bogotanas y eran palabras que atraviesan a toda América Latina. Entonces, toca sí o sí tener una perspectiva de la construcción del lenguaje como algo vivo, que se puede modificar. ¿Sí? ¿Hasta ahora voy bien?
Sí, por aquí tengo una amiga nuestra que dice que el lenguaje muta y eso lo he ido aprendiendo de ella. El lenguaje va cambiando. Nosotros hablamos, esto que estamos hablando María Elvira y yo en este momento es un mal latín, es un latín distorsionado. Nosotros estamos hablando de una aberración del latín que es el castellano, que es una lengua romance. Tenemos que estar dispuestos a que el lenguaje va cambiando, las palabras cambian, envejecen y a veces mueren como envejecemos y morimos nosotros. Entonces voy a abrir tu maleta. Sigue, por favor. La maleta del viaje de Andrés para este recorrido. Y antes de darte la palabra para que nos digas qué has echado tú, hay algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención y fue que en esta investigación hiciste transacciones y dejaste pasar algunas cosas. ¿Qué cosas? ¿Hubo algo que te molestó que dijiste, bueno, está bien, metámoslo? Sí, hay palabras que no me gustan, que yo no usaría en mi cotidianidad. Hay ciertos vulgarismos, barbarismos, improperios, injurias y demás expresiones astisonantes. Hay palabras que no me gustan, que yo no uso y que son muy del seno de nosotros como habitantes de la ciudad y de Colombia. Incluso arrunchar es una palabra que a mí no me gusta mucho como suena. Yo tengo cierta chefobia, confesa, me cuesta la che, pero no puedo dejar de registrar el arrunche como uno de los principales elementos que integran a las familias, a las parejas y a una gran cantidad de gente, ¿no? Bajo el calor del hogar. Esa es una palabra que se mantiene ahí. Hay unas que me parecen abominables porque son de un corte clasista, digamos, decirle a alguien o utilizar el término indio o indiazo como una fórmula de descalificación, lo encuentro absolutamente bajo, absolutamente cretino, pero no podía dejar de ponerlo en Bogotá, luego eso lo hicimos de la mano de mi contramaestre, que es la editora Jimena Bernal, quien me decía, no, hay que registrar eso, hay que decir que las palabras, por supuesto, quizá no hablan muy bien de nosotros, pero bueno, si alguien dice indiazo, digamos, es una expresión de corte clasista, de corte racista, de corte cretino, en lo posible no la uses. Bueno, entonces, si te parece, escojamos una palabra que sí te guste. Una palabra que sí me guste, Y pero como un oráculo así o la preparamos así. Pues- Hay una palabra que me gusta muchísimo, no solamente la palabra, sino el objeto representado por la palabra, que seguramente es familiar para ustedes, es la palabra pola, ¿verdad? Pola es, de manera coloquial, esa bebida, ese fermento de lúpulo, de cebada que se consume desde hace mucho tiempo. Me gusta la palabra porque encierra muchas cosas interesantes. Les voy a mostrar a lo lejos, no estamos en radio, pero voy a mostrarles a los presentes aquí una imagen de la pola, que es esta bebida fermentada, como les decía, que debe su nombre, esta manera de ser denominada pola, a Policarpa Salabarrieta, por supuesto, y la razón es que cuando se cumplieron 100 años de la primera gesta independentista, 1910, decidieron lanzar los señores de cierta productora de cerveza, cuyo nombre no mencionaré en este momento, una línea de la bebida orientada en la clase popular para competir con la chicha. La idea era que la gente dejara de tomar chicha y venderle una cerveza barata, que se conoció como la pola en homenaje a Policarpa Salabarrieta. Hoy la pola es un elemento que nos une, un elemento que nos refresca, un elemento que nos retrotrae a la historia de una de las grandes heroínas del país. Hay un momento a la pola hermoso en las aguas, y aparte de eso es una fórmula de reto. Yo no sé si ustedes han oído últimamente eso de pola o miedo. La gente dice, bueno, pola o miedo. Es decir, ¿te atreves o no te atreves? Cosa que es hermoso decirla, ¿no? No sé si quieran que lea la definición sencilla de por favor. A veces me extiendo demasiado. Pola, remoquete de Policarpa Salabarrieta, heroína de la gesta previa a la independencia del lugar nativo incierto, pese a que muchos sostienen que su sitio natal fue la población de Guaduas, Cundinamarca. La pola fue fusilada en 1817 por su vinculación como infiltrada de las fuerzas de la insurrección en la Bogotá de principios del siglo XIX. Luego dice, línea de fermento de cebada lanzada por cierta casa productora de cerveza, con motivo del primer centenario de la más llamada independencia nacional. Por antonomasia y con el tiempo, una pola es hoy una cerveza cualquiera, la que podemos disfrutar al final de esta conversación. ¿Les gustó? ¿Se motivaron? Sobre San Victorino y sobre Teusaquillo, un pajarito blanco va, un pajarito va. Proyectil impactando.
En este nuevo episodio de Cartografías Editoriales estamos conversando sobre el Bogotálogo, estamos construyendo su ruta y está aquí con nosotros Andrés Ospina, quien es el autor y además es a la persona que le abrimos la maleta y le estamos realizando el equipaje. Entonces, ya hablamos de algunas palabras que no te gustan, echamos unas que nos encantan a todos, porque pola además tiene algo muy cariñoso detrás, ¿no? Uno no se toma una pola con cualquiera. Y después sí nos tomaremos todos juntos una pola. Ahora quisiera que nos contaras qué echaste tú. Yo ya eché una cosa. Mi maleta tiene que tener necesariamente para indagar en las cosas, uno las ciudades las conoce caminando, por lo tanto es importante llevar unos tenis, ojalá que no sean de cuero, soy vegetariano, y ojalá que tengan suela de goma. Esto para poder caminar. Primera indumentaria clave. Segundo, uno en un viaje investigativo por la palabra debe valerse de una libreta de apuntes. Es importantísimo llevar consigo siempre un cuaderno para poder consignar cada cosa. Aquello que no se escribe se olvida. Es importante llevar, ojalá, un instrumento de escritura, si es micropunta mejor, porque queda un poco mejor el trazado, la manera como se delinea eso. Es bueno llevar algo de alimentación a veces para salir, sobre todo cuando venimos a eventos como la Filbo, donde hay que hacer filas más largas incluso que las que se hacen para firmar el Bogotálogo, se hacen filas para comprar. O sea, toca llevar mecato. Fresas hecho porque mecato, por supuesto. Gallerías también hay que llevar, por supuesto. Y ciertos alimentos que son bastante típicos, viandas, para que los viandantes no vayan a morirse de hambre o de gurbia, dicho bogotanamente. Antes de cerrar la maleta quisiera echar algo que es muy importante. Tú nos leíste una definición, pero el Bogotálogo en todas sus ediciones, unas más que otras, tiene imágenes que lo convierten en un álbum. Cuéntanos cómo entra la imagen en esa maleta del Bogotálogo. Eso es muy importante, llevar una colección de fotografías. Bertolt Brecht decía, me parezco al que carga un ladrillo en su bolsillo para mostrarle a la gente cómo era su casa. Se lleva un ladrillo de su casa para mostrarle al mundo cómo es ese espacio que habitaba. Nosotros, cuando portamos las fotografías de nuestros ancestros, de nuestro pasado, de los lugares que quisimos, que habitamos, que recorrimos con amor o con dolor, nos llevamos una parte de nuestra historia. Y Bogotálogo está pensado así. Bogotálogo se robó de manera gentil, por supuesto, una buena cantidad de imágenes que hacen parte de un fondo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y de un programa llamado el Álbum Familiar de Bogotá. Es decir, aquí ustedes encuentran un álbum que les va a contar cómo vivían los ancestros de nosotros, los que nos antecedieron en este camino espinoso de la vida y que habitaron este altiplano. Entonces tú te encuentras con la foto de la gente comiendo ponqué, te encuentras con el par de niños jugando la ropa, te encuentras una señora que tiene una progenie bastante amplia, como de 8 hijos, que representa la palabra engrampada, porque la señora está como con 7, no con uno solo como tú, sino como con 8 o 9 hijos, muy engrampada. Y cada fotografía te cuenta una historia. Es lindo porque ahí se encuentra uno también con gente. Mucha gente, sobre todo en esta edición reciente, que tiene un énfasis en el tema barrial, habla de lo contenta que se sintió al ver que aparecía en este libro. Ha llegado gente, cosas tan simples como estamos en un bar y llega gente y nos dice, oiga, ¿ustedes son los de Bogotálogo? No puede ser, ahí sale mi abuelo, y yo lo descubrí cómo estaba mi abuelo en sus años de colegio, y eso nos ocurre todo el tiempo. Las fotos son importantes, las fotos en papel me parece que son fundamentales y eso hace parte del equipaje, no solamente en dispositivos digitales. Hoy vamos de viaje con Andrés Ospina, estamos conversando sobre el Bogotálogo. Andrés, en la primera edición del Bogotálogo, Eduardo Arias hace un texto en el que dice, de una forma muy acertada, que está seguro que esta publicación va a tener muchas reimpresiones y nuevas ediciones, porque está seguro que es un organismo vivo. Y eso ha ocurrido, tiene toda la razón. Entonces quisiera que hiciéramos 4 paradas en este recorrido por cada una de las ediciones. No podemos extendernos mucho, pero cuéntanos, tal vez en una frase, ¿qué tenía de especial cada una de estas ediciones del Bogotálogo? La primera, dicho en bogotano, era el SUTE, es decir, el chiquito de la camada. Y estaba debutando y estábamos aprendiendo a hacer un diccionario.
Dicho de una forma muy sencilla, era una edición ingenua y creo que muy cariñosa de algo que fue creciendo, pero estaba todavía germinando, ¿no? Era un organismo chiquitito, un chino, digamos, casi. ¿Y el segundo? ¿Qué pasó? El segundo primero pues ya había crecido un poco las finanzas, ¿no? Estábamos luqueados, entonces ya podíamos hacer el libro con colores, porque el primero salió sin colores y El primero es en azul y en rojo, ¿no? en azul y en rojo fue la época del oscurantismo porque había una norma de la alcaldía de Bogotá que decía no se pueden hacer libros en varios colores, salió en 2 tonos. Este siguiente empezó a mostrar el color, llegó el Technicolor a los colorinches, recuerdo que lo pusimos engallado y a colorinches decía en la pajilla. Y después llegó el Bogotálogo cuando se volvió didáctico, ¿no? En el 3.0. En el 3.0 ya creíamos en la magia de la palabra, esa magia que tú estabas mencionando que me atribuyes a mí, que en realidad yo no tengo, pero la palabra sí la tiene. Venía con muy buenas imágenes, una selección importante de imágenes, pero sobre todo venía con un dispositivo mágico para encontrarnos en unas cartas a la manera de un oráculo, de un tarot, el Bogoráculo. No es ocultismo, no es brujería ni nada que se le parezca, sino unas cartas que ayudaron a encontrar respuestas a la vida. Y ahí está el tarot en bogotano, es decir, en lugar de que esté, por decir algo, el loco, está el corrido de la teja, en lugar de que esté la suerte, está la chepa, en lugar de que esté está llevado del bulto, está la berraquera, está todo lo que nos conforma, y es lindo haber podido jugar con la palabra en ese sentido, ¿no? Y en el cuarto Bogotálogo ya nos has adelantado que tiene que ver con la vida barrial, pero sigue siendo didáctico, ¿no? Cuéntanos un poco qué propusiste en este nuevo Bogotálogo. Una de las propuestas que hicimos con el equipo de la mano de lo que está pasando hoy en la alcaldía fue darle un énfasis importante al tema de los barrios. Hablar de la vida barrial, contar las historias de por qué los barrios se llaman como se llaman, por qué Matatigres se llama como se llama, porque el CAN se llama como se llama, no es porque sea un perro, es el Centro Administrativo Nacional, o el CUAN, o por si hay barrios que han perdido su nombre como Sears, que hoy es Galerías, o porque hay un lago Gaitán donde no hay ningún lago y ahí queda Unilago, o qué cosas pasan alrededor de la M de Fernando Mazuera, hay muchos barrios Modelia, que a su vez Gomelia le dicen también, o porque a Fontibón en algunos espacios le dicen Fontibronx, o por qué ocurren esas como a Cedritos cariñosamente le dicen Cerditos. Entonces tratamos de pensar que estos barrios tienen historias. Cedritos no son solamente los Cerditos, sino la hacienda El Cedro. Y ahora le dicen también a Cedrito Cedrizuela, Cedrizuela. que tiene que ver con la migración de las personas de que llegaron a Venezuela. Exactamente, y qué lindo eso también, se están incorporando palabras de Venezuela que están entrando, ¿no? Pronto diremos chamo, concha le vale y ese tipo de cosas, y las recibiremos con todo el amor en Bogotálogo. Y bueno, ¿y el juego? El juego, bueno, lo que pasa es que como ya estamos entrando en una edad provecta, digamos ya somos un poco seniles, empezamos a pensar que un juego de memoria puede ser una manera de evitar que nuestro cerebro comience a patinar con temas como el Alzheimer y demás, así que decidimos lanzar un juego de cartas que esta vez funciona como un memorama. Tú pones unas fotos, 2 fotos de un barrio de Bogotá, tú pones un conjunto de cartas y tienes que empezar por memoria a mirar qué lugar era en el pasado una determinada foto, qué lugar es en el presente y cómo haces 2 pares. Y así tu cabeza funciona un poco mejor, así nos evitamos un tanto los olvidos, la cuchez, ¿no? Las cosas que le pasan a uno cuando se encucha, dicho bogotanamente. Yo quisiera preguntarte, porque eso era parte del centro de esta conversación, y es que nos seguimos sorprendiendo de la convocatoria del Bogotálogo, del cariño que despierta el Bogotálogo. Hay gente, incluso el equipo de Siglo, que los colecciona, o gente que te ha seguido a distintos eventos y que participa de la discusión, y es, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Cuál es la magia detrás del Bogotálogo que puede tener que ver con el reflejo de la identidad, con el recuerdo? Hablaba con otra compañera de Siglo y decía, ay, esta es una palabra de mi papá, ¿no? Esas nostalgias también que están dentro de cada una de las palabras. ¿Qué crees tú? Creo que es la magia de la palabra misma, por un lado. El hecho de que podamos hacer tantas cosas, que tú puedas hablar con tus abuelos y que te cuenten historias, que puedas contarles historias a tus hijos, a tu futuro hijo o hija que nacerá en algún tiempo, le puedas contar cómo era esta Bogotá, a que nos podamos encontrar en la comida, en la fiesta, en la política, en aquellas cosas que nos frustraron, y sobre todo que el libro les pertenece a los que lo leen.
El libro es para que cada uno se apropie, para que diga, no, esta definición no me gustó, no, yo no estoy de acuerdo, no, aquí me parece que están muy caprichosos, aquí faltó algo. Cuando logras producir ese efecto e invitas a la gente a jugar con algo, la gente lo toma como un dispositivo de juego. Luego la palabra diccionario es linda, pero yo creo que es más un juguete en términos bibliográficos, con todo el respeto que implica el hecho de jugar, como lo dijo Cortázar, ¿no? El juego es algo muy, muy serio. Cuando nos sentamos a jugar y a divertirnos, los libros funcionan, y afortunadamente eso ha pasado con Bogotá. Algo muy curioso y que tiene gracia es el tipo glazo que hay en Bogotá. Bien afeitaditos andan coqueteando desde San Francisco hasta la catedral. Mirando vitrinas, estos chicos pasan matando los ratos en la calle real, lanzando piropos a las empleaditas que muy juiciositas van a trabajar. Es el saludo. Vamos llegando al final del recorrido y nos empieza a entristecer. Pero tendría que preguntarte antes de despedirnos por las canciones que elegiste. Muy brevemente, cuéntanos qué tiene en común Manu Chao con Ala y con el señor que busca a la persona de la que se enamora en Bogotá. Y bueno, hay otra canción ahí que ya olvidé cuál era la otra. Todas son homenajes a la ciudad. La primera es muy barrial porque es un personaje que se le pierde la novia o la novia se le juega. Yo no creo que se la haya perdido. Lo cachoneó, lo porneó y él dice la voy a buscar y se va a Cedritos, se va a Monserrate, se va al lago, se va a Chapinero a buscar a la novia. Es muy lindo. La segunda canción es de Troller y Arias, se llama Buses a todos los barrios. Es una canción que con un sonido de vocoder, así como de efecto dice Huicaní, Villas de Granada. La tercera canción es Altísimo. Es una canción de un proyecto de Héctor Buitrago que además es un símbolo de la Bogotá musical junto con Aterciopelados. Esto es de un proyecto que se llama Conecto y la canción se llama Altísimo. Es un pajarito que yo creo que es un copetón que va volando por varios lugares de la ciudad. Sobre Patio Bonito, sobre Ciudad Bolívar, un pajarito va volando. Y esta última es un homenaje, digamos, a los más arquetípicos cachacos. Ala, ¿cómo estás? La hizo un argentino que se llamaba Eduardo Armani. Curiosamente fue grabada en Argentina. Y es una canción que nos muestra cómo el ala fue una parte de Bogotá. Hoy no somos tan cachacos, pero nos recuerda que eso también hace parte de la ciudad y que es un relato que hemos compartido, del que hacemos parte. Ya vendrán otras canciones en un futuro, seguramente contando otros barrios, otras urbanizaciones. Harán una seguramente para Colina Campestre u otros vecindarios con conjuntos grandes de vivienda. Bueno, yo creo que parte del el sentido de cartografías editoriales siempre es buscar preguntas que ocurrieron hoy en la vida cotidiana. Yo creo que lo más bonito sería salir a Bogotá y oír qué pasa, cómo habla la gente en Transmilenio, en las tiendas, cuando almorzamos en nuestra empresa o cuando compartimos con personas de otras generaciones. Yo creo que eso sería lo máximo. Además, podrían aterrizar en el Bogotálogo, en una definición, o podrían ir a su librería favorita a buscar el Bogotálogo, o podrían también buscarlo en plataformas digitales o en libreriasiglo.com. Si les gustó este viaje, que espero que sí, los invito a que sigan Cartografías Editoriales en todas las plataformas de podcast. Búsquennos así, Cartografías Editoriales. Estamos en Deezer, YouTube, Spotify. Y si quieren seguir conversando o que compartamos palabras que nos recuerdan a nuestra familia o nuestra niñez, estamos en redes sociales como @SomosSiglo. ¿Y tú, Andrés, cómo te encontramos en el mundo digital? Me encuentran como @elgrafómano en mis redes Instagram, X, que me estoy saliendo, y en YouTube tengo un canal, pero como @elgrafómano, ahí estamos y podemos hablar de palabras. Cuando quieran hablamos, charlamos, dialogamos, parchamos. Andrés, muchas gracias por hacer este recorrido por Gracias a ti. el Bogotálogo. Gracias por guiarnos en el tiempo, en el espacio, en tu pasión. Gracias por hacer del lenguaje un vehículo y por convertir a Bogotá y al Bogotálogo en un organismo vivo para la memoria. También queremos agradecer a todos ustedes por sumarse a este recorrido y por decir y por creer que las palabras tienen sentido, tienen poder y se transforman. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la
HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.